Es 8 de agosto. Es mesa de redacción. No me asustes, Roberto. Impacto TV. Pues en el Estado de México no se ha terminado el partido, pero parece ser que no se termina. Al menos el Instituto Electoral del Estado de México sesiona en estos momentos, por ahí desde media mañana, y hace el cómputo final de la elección del 4 de junio, en la que según los números que a todos nos dieron, pues el ganador es Alfredo del Mazo. Esto se hace alrededor de esto, más bien, están las protestas, sobre todo de Delfina, pero también pues se ha sumado el PAN, hoy se sumó el PAN, nuevamente, ya lo había dicho, que van a continuar impugnando, pero el instituto prepara entregarle hoy la constancia de victoria, de mayoría, a Alfredo del Mazo del PRI. ¿Me permites tu acordeón? Vamos a iniciar con como los partidos de fútbol, con una trivia, un concurso. Les ruego a quienes nos ven, este será el premio, la tablet de Roberto. La muestro, ¿eh? Es la tablet de Roberto. ¿Tú sabes que se puede escribir en la tablet? Aquel que nos diga, primero que nos diga cuál es la camisa más fea, la de Roberto o la mía. Que con ese debate llegamos aquí a la mesa. No, pero hay otra opción, las dos. Bueno, la tuya es la tablet, es la portada. La tuya es de mesero, Roberto, Juan o empate. La de Roberto, la de Hugo es de mesero, ¿no? Eso es nomás porque... Bueno, ya entrando en materia, Manlio Fabio Beltrones nos pasó a fregar a los columnistas, pero yo soy director. Con los columnistas es Hugo Páez, Roberto Club, que dice que no hay problema con los candados del PRI. Que todo el problema de los candados lo hemos hecho los columnistas. Es la mesa que mañana se va a debatir en Campeche. Los candidatos del PRI que podrían ayudarle a algunos a entrar a la contienda presidencial, a todas las candidaturas, a todo el mundo le importa nada más ser la presidencial o no entrar. La verdad es que, como el propio Beltrones dice, expresidente del PRI, basta con una alianza entre dos partidos para que se acabe el problema de los candidatos, haya nuevos estatutos de la alianza, se registren y en consecuencia sea, ¿cómo se diría?, ociosa, innecesario el debate de si cambian o no los candidatos priistas. Como sea, el propio Beltrones dice que el motivo de la asamblea no es personalizar una candidatura en José Antonio Mide, sino en varios millones de priistas o los 125 millones de mexicanos, un programa es Andrés Chao, que no sabe que estamos en programa, ¿no? Está brillable, el subsecretario de medios de gobernación. Bueno, pues si me perdí, despreocúpense, entro en materia otra vez. Dice que no es cuestión de personalizar esto de la asamblea, de analizar los candados, que lo que importa... No tiene dedicatoria. Lo que importa es el proyecto, que no es si van a abrir los candados para José Antonio Gómez. Así, yo creo que tampoco se requiere, Manlio. Basta con que el PRI haga alianza con el PES, un partido que apenas existe, y con eso sería suficiente para que fuera candidato quien sea. Y la señora Wallace, por ejemplo, Gael García, Diego Luna, Key del Castillo, ¿no? Pues andan en busca de un candidato. El PAN tiene como 20, tú sabes, ¿no? A ver, pero ¿eso por qué? Porque en automático con la alianza se abre. Con la alianza hay que explicar eso. Haces de lado los estatutos de cada partido, la coalición, ¿se llama? La coalición, la alianza llevaría sus propios estatutos
los registraría ante la autoridad electoral y con base en esos estatutos se participarían en la contienda. Así que, entonces, no sé para qué mandaron a Emilio Gamboa y a César Camacho a Campeche. Sobre todo que esto, por ejemplo, ha sido un reclamo de aspirantes también como Ivonne Ortega, que dice pues que les piden más requisitos a los militantes que a cualquier externo, ¿no? Digamos que cualquier externo, cualquier de alianza que ellos admitirían. O sea, te pasas la vida haciendo talacha en el PRI. ¿Verdad? Y un día de pronto dices, ¿sabes qué? Tienes cara de corrupto, tenemos fama de corrupto, necesitamos una gente limpia, honesta. Entonces, como el cardenal Norberto Rivera es cura y no puede ser candidato, Así. ¿verdad? El padre Hugo Valdemar es cura y no puede ser candidato. Y no pueden ser candidatos por el derecho canónico, no por la ley de mexicana, porque ellos renuncian en ese momento, pueden, pero el derecho canónico no les permite. 5 años. Los curas, según la iglesia, son curas hasta en el infierno. Dice, Así conforme al orden de Melquisedec. Así es. Pero constitucionalmente dejan de serlo si cuelgan los hábitos formalmente, ¿verdad? Así es. Bueno, pero no, el cardenal se va a jubilar, pero no deja de ser cura. Claro. Seguirá siendo cura para siempre, claro. ¿no? No, bueno, sí es increíble lo que dice Ivonne Ortega, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, pero yo creo que digo, en esto yo en lo personal pienso que es una pura simulación. Definitivamente va a ser el presidente quien lo va a designar, por un lado, pero además tú ves al PAN y al PRD cómo tienen unas luchas internas intestinas brutales, y la ventaja competitiva de alguien que tiene control de partido como el PRI y como Morena no tienen esa lucha, pues es una ventaja competitiva del PRI y de Morena. Renunciar a eso, yo lo considero verdaderamente, porque además la ley no les exige nada, ¿no? Nadie les está pidiendo nada. No, hombre, nadie. Ahora, una cosa va a decir, el PRI no tiene candidatos tan claros como los tiene Morena, que ya lo tiene, y como los puede tener Acción Nacional, que se pueden reducir a 3, pero los tiene. Pero también porque no son gobierno federal. Uh-huh. O sea, vaya, aquí de hecho sería absurdo también que el presidente, pues ahorita, no, bueno, vamos a darle toda la carga a un secretario, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que eso también, digo, tiene su ventaja del ser gobierno federal, pero también tiene sus limitaciones. Y normalmente lo que hacen es, pues vamos a cumplir los tiempos, porque vaya, ni siquiera hay preregistro todavía. No, bueno. Hay calentura, pero no hay preregistro. Mira, la calentura está bien, está en todos lados. Es que en el pasado apenas había candidato y ya era presidente. No había lucha hasta que llegó Vicente Fox. Antes llegaron Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier, fundamentalmente, y también el jefe Diego en su momento. Pero hoy, ya ser candidato del PRI ya no te garantiza necesariamente que seas presidente de México. Van a tercios o a cuartos, depende como si hay alianzas. Oye, Juan, pero fíjate cómo el PRI muestra el colmillo, porque se ha hablado tanto de que... Ya te convenció Zamora. No, de que los partidos, el resto de los partidos van avanzados más o menos en cuanto a quién pudiera ser el perfilado, y muchas veces hemos dicho que el PRI no. Bueno, pues el PRI como partido está haciendo las cosas mejor que el resto de los partidos en organización. No, espérame. Esto de las 5 mesas que van a empezar ya mañana pasado, es 9 y 10. La imagen que está dando como partido realmente democrático. No, bueno, yo estoy escribiendo parte de lo que tú dijiste ahorita, de que las ventajas que tiene todo esto, y que finalmente, lo voy a decir, es una faramaya, lo dije ayer, porque finalmente hay una autoridad en el partido que sí domina en la selección. Bueno, pero fíjate cómo va llevando su proceso, y el resto todavía no se puede, cuando se supone que el resto de los partidos ya perfilan a alguien, y el PRI todavía no, y preocupa mucho. Lo que ocurre es que no, el colmillo es de este tamaño. En los últimos 18 años el PRI no tenía un jefe. O sea, cuando Vicente Fox echó al PRI de Los Pinos, el PRI se quedó sin jefe y se agandalló Roberto Madrazo,
y luego Enrique Peña Nieto le ganó a Manlio una pelea que no hubo tal. La candidatura de Enrique Peña Nieto iba cincha desde el principio. Bueno, hoy tienen jefe. Esta nueva generación del periodismo creció sin jefe. Los gobernadores se volvieron virreyes, por eso pasaron muchas cosas. Claro, por eso pasó lo que pasó. Cada quien se mandaba por sí solo, no había jefe. Hoy hay jefatura. Y hay un intento de arrebatarle ese derecho paraconstitucional que solamente existe en el PRI, de que el presidente de un dedazo, que tampoco es cierto, es una selección, pero por un consenso tremendo que se realiza, ¿no? Claro, pero al final de cuentas es su voluntad, con el consenso. Y es a través del partido. No, bueno, pues es la formalidad, ¿no? Eso sí, lo hace a través del partido. Claro, es la formalidad. Pero también es difícil, vaya, es lo que a todas luces esto es una simulación y nadie se los cree. ¿Por qué? Pues porque también el presidente, pues imagínate que llegue alguien que le arrebata la candidatura, no va a tener no le va a deber absolutamente nada, ¿no? O sea, al contrario, lo va a ver como alguien que se resistió y demás, vaya, y renunciar a esto, el PRI, a mí de entrada se me hace que pierden una ventaja competitiva que siempre tienen ellos. Por otro lado, hay que recordar que lo que pasó en el 2012 con Josefina Vázquez Mota y Felipe Calderón, hasta los mismos periodistas decían, si es Ernesto Cordero, el presidente Lucha va a hacer todo. A mí me lo dijo Enrique Peña Nieto. Va a hacer todo para que gane. ¿Y qué pasó? Josefina se impone y el presidente le hizo un lado. Abandonó, Entonces, vaya, esto puede pasar también acá, o puede haber otro tipo de acuerdos con otros partidos. Yo creo que esto simple y sencillamente está bien. ¿Por qué se necesita esta simulación? Pues porque el PRI está viendo de que otros partidos sí están muy abiertos y pues no se quieren quedar atrás, ¿no? Yo pienso que es parte de decir, oye, pues vamos a jugar la democracia, que también haya, como hay muchas candidaturas ciudadanas y con actos de alianza y todo, pues ellos quieren hacer eso. No se cae ser faramaya. Faramaya y simulación. Por supuesto. Y yo que pensé que era en serio esto. Hombre. Ya que diga su línea. No, ya vamos, faltan 8 minutos. Karim, oye, iba a decir algo de que Karim, bueno, de que la Procuraduría de conocer de que le congelan cuentas a la esposa de Javier Duarte, ex primera dama en Veracruz, y también a 12 familiares. Hoy se da a conocer que sí ya están congeladas las cuentas. Bueno, pero con bastante tiempo después de que se supieron perseguidos y seguramente no han de haber dejado nada, un beso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que iba a comentar. Porque en los últimos días hubo un debate de que por qué se perseguía a la presunta novia de Javier Duarte y a la esposa no. ¿Cómo se llama? Karim Macías. No, a 3. Se apellida 3 con doble. Tiene una camioneta y 2 departamentos. Dio 3 años de prisión preventiva. Bueno, le habían dado 2 años de prisión preventiva y terminó en 3 años. Así es. Le retiraron sus derechos políticos. Le embargaron. Le quitaron las propiedades, ¿no? Y creo que está inhabilitada también para el servicio público. Así es. Y entonces, bueno, se dio un debate por qué ella y por qué a la esposa. Nombre de la chapodiputada que no le comprobaron en absoluto ningún tipo ni de enriquecimiento ni nada más, que fue a visitarlo y presentó ahí una credencial. Está detenido. No, bueno, pues digo, la hicieron pedazos, ¿no? Sí. Sí, claro. En Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, pues sí es esto de la justicia que es equitativa, expedita, Es oportuna. el nuevo, ¿cómo se le llama? El nuevo ¿Sistema de justicia? sistema de justicia penal. Pues por gente como Javier Duarte es que el PRI anda buscando otro tipo de perfil para candidato. Sí, ¿no? Sí, claro. Digo, los alcanzó la corrupción. Y ya después de que no funcione, de que el próximo en 2018 van a decir, bueno, un extranjero, ¿no? Porque pues aquí no dieron el ancho. No, se reformó el 82 y así pudo entrar Vicente Fox. Pues sí, bueno, pero pues, dijera su tía el atarantado, pero
Recuerda que había no se permitía, se requería que de nacido en México que tuvieras tus dos padres, progenitores mexicanos. Nacidos, ¿no? Y en el caso de Vicente, su mamá nació en España, ¿no? Bueno, pues ya tampoco es impedimento ahí. Ahora que sean más jóvenes, así como se logró la reducción de edad para que el niño verde entrara al Senado. El niño verde es Emilio González, el dueño del Partido Verde. González Martínez. Entonces que se quite el 35, ¿sabes qué? Para que haya garantía de que entre nombres más maduros que sube la edad a 60 años. ¿Verdad? No digas más maduros porque suena a Venezuela. No. ¿Quién quiere irse a luchar con Maduro? El amigo de Hugo. Maradona, a la mano de Dios. Que lo reclute como soldado. Él se ofreció como soldado de Nicolás Maduro. O sea, que yo sepa, no tiene una guerra declarada con ningún país. Venezuela. No. Solo contra su ciudadanía. Sí, Maradona quiere ir a dispararle a venezolanos. A los venezolanos, pues sí. Maradona odia a los gringos desde aquel partido en el 94. No, pero no hay una guerra declarada entre Estados Unidos y pero ya Venezuela. Ves que ama Cuba y desde que lo sacaron los gringos del partido, de forma muy vergonzosa, por cierto, odia a Estados Unidos y ahora, bueno, Maduro está de amigo y demás. Era muy amigo de Chávez, de Hugo Chávez. Bueno, está bien ser amigo de Hugo Chávez, pero de Maduro creo que ni Andrés Manuel quiere ser amigo, ¿verdad? ¿Qué más, Roberto? Di algo, hombre. Oye, ¿se acuerdan ustedes de aquella revista famosa que se llamaba Los Agachados? ¿Qué otra revista tenía Luis por ahí? Los Supermachos. El antecedente de Los Agachados. Sí. Mucho se vendieron esas revistas. El humor que manejó siempre es muy original, ¿no? Y político, ¿no? Muy politizado. Eduardo Ruiz. Sí. No, pues cuando llegaste a sus ovaciones pensé, ya llegó Calzón, sí. ¿A poco Calzón sí no es personaje de Luis? Traía su de los Agachados, ¿no? Su cobertor con clavija, acuérdate. Eléctrico. Pero era sabio. Sí, y luego el policía pelirrojo, ¿te acuerdas? Sí. No, de ahí se copiaron los Simpson, hombre. Bueno, pues hoy falleció a los 83 años Eduardo del Río García. 83. ¿Sabes dónde trabajaba? Antes de ser famoso, en una funeraria. Ahí chambeaba en una funeraria así. Es uno de los grandes personajes de este país, ¿no? Y creo conciencia política además que... No, por supuesto, pero además muy didáctico porque tiene libros, por ejemplo, para entender a Marx, Marx para principiantes, para principiantes y todo esto, y de veras que es para el alcance de la gente, o sea, por ejemplo, no podían ustedes leer sin monitos, no tiene monitos. No sé, siempre me pegas esas cosas, pero... El Gran Ríos. ¿Quién era ese personaje mexicano? Pero además, muy chambeador, tenía una producción tremenda, ¿no? Tenía una gran cantidad de ayudantes ya, ¿no? De esos temas que dices, de esos ediciones, cómo entender a Marx, hizo muchos, hizo claro. El aborto, muchos temas. De personajes, porque Cristo, sobre Cristo. Sobre Cristo. Abel Quesada hacía cartones para periódicos, para también revistas, muy bueno, ¿no? Sí. Pero no con la producción de Ríos, ¿no? Sí. No, definitivamente. Abel Quesada mucho menos, ¿no? Que pero él, con aquello del tapado, el tapado fuma delicados, cosas por el estilo, y su época también. Yo creo que alguien de su nivel actual, que ha hecho también algunas cosas, no nada más puros cartones, sino serie de panfletos, libros y demás, es Calderón, el de Reforma. Sí, no es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Y aquí lo importante, uno dice, bueno, son los moneros, caricaturistas. No, es el argumento. Prácticamente, lo que importa es el argumento. Lo demás, bueno, es estilo, ¿no? Y unos cuantos trazos te reflejan la realidad, ¿no? Así es. Un globo ahí. Sí, por supuesto. Un monólogo, un diálogo, y con eso... Como Maduro, Magu el Chamú. El Magu tiene la fealdad, porque ese es su trazo, con la fealdad
sí te saca el personaje. O sea, No, escribe feo y tú ves. Identifica. Ese es Trump. Claro, lo identificas al personaje. Sí. Claro. Ese Fox, sí, ese... Bueno, pero Trump está fácil. No, bueno, o sea. Oye, la pura tinta ya ahí sale. Ahí sale, ¿no? El problema es no caricaturizar a Trump, o sea. Hoy no hizo nada, hoy día no ha hecho nada. No, espérate. No, está de vacaciones. Buenos días de Lo vacaciones. tiene sedado, o sea, tiene varios días de que se vacaciones. puso Tillerson, no es Tillerson, sí, ¿verdad? El nuevo Sí, jefe de gabinete. No, el que estaba... Sí, ya sé quién. Ahorita Olvídate que, Pero que dura una las semana más. Steiner, No, él puso sus condiciones. Kili no. Puso sus condiciones brutales. Una de ellas es, yo estaba leyendo un reportaje en El País, ni siquiera la audiencia libre para la hija, ni el yerno, ni nada. Ah, sí, claro. Todo tiene que pasar por él. Porque bueno, ya conocen al loquito, ¿no? Entonces, Quede registro de que no fui yo el que dijo eso de lo que tú. John Kelly. Sí, ya te lo había dicho. Kelly. Ayer vi Tu conciencia te dijo y no. No. Lo que pasa es que dijo Kili y por eso no entendiste. Claro. Eres pocho. Aquí Mañana.